Muy buenas, estimados colegas. Bienvenido a este video tutorial que forma parte de la serie de guía de seguimiento del PINCE. En este momento estamos presentando el segundo video tutorial y este abarca en la guía del PINCE lo que se denomina momento 1. Vamos entonces en esta oportunidad a compartir con ustedes todo lo que es el contenido de la guía instruccional, los procedimientos para realizar el momento 1 dentro de lo que es el plan de seguimiento del PINCE. Y como siempre, esto bajo la responsabilidad de su servidor, el profesor Roberto Garrido Domínguez. Proceso de seguimiento anual del PINCE. Entonces, componente esencial de ¿qué? Del ciclo de mejoramiento continuo, sobre todo de la calidad educativa del centro. Permite revisar avances de los objetivos estratégicos cuatrimestrales que fueron elaborados a partir de la evaluación institucional que se realizará entre el 2014 y 2016 en diversos centros educativos en la República de Panamá. Monitorear el estado de implementación de proyectos priorizados para cada año. Ese es uno de los propósitos de este momento. Evaluar la implementación de los proyectos, rendir cuentas sobre los resultados de seguimiento, todo de acuerdo al artículo 34 del Decreto Ejecutivo 878 del 27 de septiembre de 2016. Una implementación es la ejecución o puesta en marcha de una idea programa, ya sea de una aplicación informática, un plan o modelo científico, diseño específico, estándar, algoritmo o política. Eso nuevamente hacemos referencia a este concepto para que lo tengas claro en qué es lo que la parte medular en las evaluaciones de cada uno de los objetivos estratégicos y a su vez los proyectos que lo desarrollan. Momentos que en términos generales, los tres momentos de lo que es el proceso de seguimiento del PINCE. Momento 1, que es el avance del objetivo estratégico y priorización de proyectos para el año escolar. Ahí se define todo proyecto que se va a desarrollar y la forma en que se van a implementar. Luego en el momento 2 tenemos el monitoreo de los proyectos priorizados para el año escolar y el momento 3 es el seguimiento final y rendición de cuentas. Evaluación anual del PINCE realizada por trimestre. ¿A cargo de quién? De la comunidad educativa escolar presidida por el director del centro educativo. Ese seguimiento requiere persistencia y sistematicidad. Entonces debe realizarse en forma regular durante cada año escolar. Seguimientos tardíos pierden eficacia y sentido. Debe realizarse en base a ¿qué? A evidencia y niveles de avance. Uso de la evidencia. Trabajo en base a información objetiva, es decir, son los pilares del seguimiento. Deben estar actualizadas y vigentes, es decir, y a la vez medir avances de objetivos estratégicos cuatrimestrales y monitorear y evaluar nivel de implementación de esos proyectos anuales. Evitar la burocratización de seguimiento del PINCE, es decir, meter esto en toda una serie de trámites y pasos que no están contemplados dentro de esa guía de seguimiento del PINCE. No elaborar ni inventar evidencias. Considerar las evidencias existentes, aun si éstas no reflejan avances en los proyectos y obviamente cumplimiento de los objetivos estratégicos. Evaluar avances de los objetivos estratégicos en el primer cuatrimestre del 2021. Eso es lo que debe completarse ahora en este primer cuatrimestre. Entonces, últimas evidencias que se van a considerar para contar con la evaluación de esos avances, de esos objetivos y proyectos, son las de últimas evidencias con las que contamos del 2020. Todo esto se va a registrar obviamente en los anexos 2, 3, 4 y 6. Aquí tenemos entonces un posible listado de evidencia
en el cual, tal como lo dice la guía, parten de ¿qué? De la evaluación, autoevaluación institucional, los resultados de aprendizaje, la matrícula, deserción estudiantil, repitencia, aprobación estudiantil, trabajadores del centro, que incluye a todos, tanto administrativo como docente, y el presupuesto. Otras evidencias, y en este caso las anteriores eran de carácter cuantitativo, estas son de carácter cualitativo. Así que tenemos la satisfacción de los padres de familia o de estudiantes, el proyecto educativo del centro en sí y la valoración de infraestructura. Otra serie de evidencias cualitativas, entonces tenemos la vinculación del centro con su entorno, informe o actas de reuniones. Esto es bien importante, el por qué hoy día debemos contar con que cada organización dentro del centro, comisiones, comunidad educativa, reuniones de los directivos, cuenten con actas que demuestren fehacientemente que la forma en que manejamos los procesos y los proyectos han evolucionado de forma positiva en el transcurso del tiempo. Y también al final, pues, los protocolos o documentos internos. Momento 1 o primer momento consiste en el avance de objetivos estratégicos y la priorización de los proyectos, de acuerdo al artículo 23 del Decreto Ejecutivo 878 del 27 de septiembre de 2016. Esto dio inicio con la autoevaluación institucional, cuya finalidad era generar diagnóstico del estado situacional del centro educativo. Va orientado a mejorar la calidad de la educación y demás servicios de la institución de enseñanza. Es un proceso cíclico porque debe realizarse cada 4 años. Esto entonces permite identificar fortalezas y debilidades en todas las áreas del modelo de calidad educativa que ya compartimos en el video anterior y que fueron establecidas por el Ministerio de Educación, o sea, por MEDUCA. Pedagógica, administrativa y financiera, social educativa, infraestructura y resultados que no están incluidos en el seguimiento del PINCE, pero es el enfoque que nos ayuda a definir cómo estamos en comparación de los resultados del primer ciclo respecto a los del siguiente ciclo. ¿Qué hacer en el primer momento? ¿Cuáles son los objetivos? Identificar el estado de avance de los objetivos estratégicos cuatrimestrales en las áreas del modelo de calidad educativa. O sea que no tenemos que hacer otra evaluación institucional ni estar inventando proyectos que ya no, que no sean los que están en nuestro proyecto educativo de centro. Hay que continuar con lo que ya se tiene elaborado y que le dimos avance hasta el 2020. Por lo tanto, eso es lo que vamos a retomar en estos 2 años, 2021-2022, para cerrar el ciclo correspondiente que inició en el 2019. También se va a priorizar los proyectos para el año escolar que permitan cumplir con los objetivos estratégicos cuatrimestrales, porque esos objetivos estratégicos se van a evaluar cada 4 meses y nosotros los vamos a realizar primer trimestre, segundo trimestre y tercer trimestre. Informar a MEDUCA sobre los resultados de este primer momento de seguimiento. Pasos. 3 pasos importantes que han de realizarse en este primer momento. Seguimiento del avance de los objetivos estratégicos. Priorización de proyectos para el año escolar. Y por supuesto la elaboración del primer informe de seguimiento, que obvio no es un documento escrito que vamos a imprimir y llevárselo al Ministerio de Educación o a la Dirección Nacional de Evaluación Educativa, sino que todo esto se va a llevar a cabo mediante el uso de matrices, como se dijo en el video anterior. Jornada de trabajo, el paso 1 y paso 2 debe ser reflexiva y participativa, mediante metodología de ¿qué? De taller. Entonces, el director, que tiene ese carácter amplio, analítico, democrático e innovador, debe convocar a la comunidad educativa escolar, a la comisión del centro, la comisión de PINCE del centro, docentes y a padres de familia.
El primer informe de seguimiento se va a trabajar en las matrices de los anexos 2 y 3. Paso 1. Seguimiento del avance de los objetivos estratégicos. Identificar su nivel de avance en las 4 áreas del modelo de calidad educativa. Y justificar avances en base a ¿qué? A evidencias y a evidencias tangibles. Por supuesto que estas evidencias tienen que ser un reflejo de los logros de cada uno de estos objetivos. Es decir, los indicadores de logro debían haberse redactado de tal manera que estuvieran sujetos a contar con la obtención de evidencias que lo demostraran. Entonces, determinar los proyectos del año anterior que contribuyeron al logro de los objetivos estratégicos. Tenemos aquí entonces los niveles para identificar avances del objetivo estratégico. Aquí tenemos el puntaje, que es el que tenemos que reportar en los informes que se agregan en los anexos. 2 puntos es avance destacado, y es cuando esos objetivos estratégicos muestran que un avance importante en referencia al propósito por el cual fueron diseñados. Con un puntaje de 1, el avance inicial, es decir, estos objetivos estratégicos muestran un avance preliminar, es decir, con un arranque favorable y respecto a qué, al propósito inicial. Y sin avance cuando el objetivo estratégico no muestra avance en absoluto. Justificación del nivel de avance del objetivo estratégico. El director y equipo de centro justifica el nivel de avance. Entonces, responder estas interrogantes para saber realmente qué tanto se ha logrado avanzar. ¿Qué evidencia tenemos para calificar el avance del objetivo en este nivel? ¿Qué aspectos de la gestión y del trabajo del centro han afectado positiva o negativamente el avance de esos objetivos estratégicos? Las respuestas deben ser de carácter reflexivo frente a la mejora continua del centro. Permiten profundizar análisis en base a evidencia, identificar factores que influyen el buen o mal desarrollo de los proyectos prioritarios. Utilizar matriz de seguimiento del avance de los objetivos estratégicos cuatrimestrales. Este es una imagen del anexo número 2. Por lo tanto, se va a reportar objetivos cuatrimestrales, nivel de avance, aquí va la numeración, justificación de evidencia y los proyectos asociados a ese objetivo estratégico. Observen ustedes que la cantidad de caracteres que te va a permitir utilizar la misma matriz son limitados, 300 caracteres en ambas columnas, y en el caso del objetivo estratégico puedes simplemente copiar de tu proyecto educativo de centro o donde tengas esos objetivos estratégicos y pegarlos aquí en esta matriz. El centro educativo identifica nivel de avance para cada objetivo estratégico. Justificar y respaldar ese avance con evidencia, tal como lo hemos dicho desde el primer video, y establecer proyectos del año anterior con que se ha intentado alcanzar ese objetivo. Paso número 2 de este momento número 1. Priorización del proyecto para el año escolar. Entonces hay que realizar esos ejercicios de priorización de los proyectos para el año escolar en curso. No tenemos que estar pensando en el futuro ni pasado. Estos, a su vez, deben dar la mayor contribución posible al logro de los objetivos estratégicos cuatrimestrales. Priorización consiste en ¿qué? En selección mínimo de 2 proyectos, acciones clave, por área del modelo de calidad educativa, es decir, la pedagógica, la social educativa, la administrativa, la financiera y la infraestructura. Pueden agregarse 1 o 2 proyectos más a cada área, pero esto va a depender de qué. Esto tiene que analizarlo, las condiciones, hay que analizar las condiciones del centro,
nuevos proyectos o implementados en años anteriores, y queda a criterio del centro educativo establecer eso. Dice, deben contribuir a la consecución de los objetivos estratégicos y deseable que los proyectos no impliquen nuevos recursos financieros. Esto es bien importante. Recuerden las condiciones en que muchas veces la situación, y hoy día con mayor razón la situación económica y los recursos que obtiene el Estado, o sea el gobierno, a través de los impuestos, limita esta situación, es decir, contar con los recursos. Ya sabemos que los colegios recibieron en el 2020 apenas una partida de las 3 que debía de los fondos del FESE, y lo que va de este año 2021 también solamente se recibió una partida presupuestaria de las 3 que corresponden en el año. Criterios para priorizar proyectos. ¿Cuáles van a ser? Relevancia pedagógica. Se responde entonces a cada una de estas preguntas. ¿Qué proyecto contribuye a mejorar las condiciones del proceso de enseñanza-aprendizaje? Viabilidad. ¿Podemos realizar este proyecto dentro del año escolar? Importancia. ¿Qué proyecto es más importante realizar este año para cumplir los objetivos estratégicos cuatrimestrales? Impacto. ¿Qué proyecto contribuye a mejorar al cumplimiento del objetivo estratégico cuatrimestral? Y los recursos, contamos con los recursos profesionales materiales para realizar el proyecto. Son bien importantes entonces estas consideraciones. Contenido para la información de los proyectos priorizados. ¿Qué debe contener cada uno de los proyectos que se van a reportar en los anexos, en las matrices de los anexos? Nombre sintético del proyecto, un objetivo, breve descripción, fecha o plazo para su implementación, quiénes son los responsables, los recursos asociados, y considerar por lo menos un indicador de logro como mínimo que permite levantar evidencia. Crear indicadores para los proyectos que no cuentan con indicadores asociados. Matriz de proyectos priorizados. Tenemos el anexo 3, entonces en esta matriz donde se van a hacer esos reportes, donde se va a introducir esta información. Y como puedes ver, con la limitante de los caracteres que te informan aquí. Por lo tanto, esto no es asunto de escribir grandes historias y grandes anécdotas. Instrumento para completar la información acerca de los proyectos priorizados. Entonces, nombre del proyecto, breve, identificar el proyecto de manera rápida. Objetivo del proyecto, propósito, debe ser alcanzable, fácil. ¿Fácil qué? Comprensión, acotado al año escolar y vinculado a objetivos estratégicos. Descripción del proyecto, síntesis de los aspectos centrales del proyecto, cómo se desarrollará, destinatario. Plazo, es el periodo de desarrollo del proyecto en el año escolar. Hay que indicar fecha de inicio y término. Responsable, encargados de asegurar esa implementación del proyecto, es decir, ponerlo en marcha, supervisarlo, aportar los recursos, estar pendiente de que los recursos lleguen a quienes lo van a desarrollar, etc. Dentro del plazo establecido, siempre debe haber responsable. Esto es bien importante aquí, porque de no cumplir esas personas pueden ser sujetas a reemplazarse. Los recursos, esto pueden ser recursos humanos, pedagógicos, materiales, infraestructura, tecnológico. Necesario en la implementación, son importantes, no pueden quedarse por fuera. Indicador de logro, medida ya sea cuantitativa o cualitativa que dan cuenta de logros de cada uno de estos proyectos. ¿Sustentado en qué? En evidencias, que ya vimos cuáles son los tipos de evidencias y dónde las podemos obtener. Paso 3. Primer informe de seguimiento. Producto. Primer informe de seguimiento del PINCE. Objetivo. Presentar los resultados del estado de avance de los objetivos estratégicos cuatrimestrales y de la priorización de proyectos a implementar durante el año escolar en cada área del modelo de calidad educativa. Entonces, el director del centro o persona designada
deben preocuparse de que las matrices usadas, anexo 2 y el anexo 3, cuentan con la información completa y la información que se requiere. No se puede agregar otra información que no corresponda a la solicitada. Contenido de ambas matrices. La matriz de seguimiento del avance de los objetivos estratégicos, como puedes ver aquí, debe llevar la siguiente información: los objetivos estratégicos cuatrimestrales por cada área de calidad educativa, nivel de avance de esos objetivos, evidencia y justificación para cada nivel de avance, los proyectos asociados a los objetivos estratégicos, y en la matriz número 3, priorización de ¿qué? De proyectos por cada una de las áreas. Es decir, se reportan hasta 2 proyectos para las áreas pedagógica, social, educativa, administrativa y la financiera e infraestructura. Recuerden algo importante: se pueden agregar hasta dos proyectos más, pero bajo las condiciones en las que se explicó con anterioridad. Así que si vas a agregar más proyectos, en este caso, sobre todo deben estar enfocados al logro de los objetivos estratégicos. Constituyen el primer informe de seguimiento. Deben ser enviados a la Dirección Nacional de Evaluación Educativa y tendrá sección especial que permitirá cargar ambos archivos en la plataforma online del PINCE. Muchas gracias, compañeros, por la atención prestada a este video tutorial. Saludos y bendiciones para cada uno de ustedes.